En esta tarde, el tema que vamos a estar llevando es la victoria en medio del dolor. Cómo a través de pasar situaciones adversas a nuestras vidas, situaciones de dolor, cómo podemos levantarnos en victoria. Y para eso hemos invitado a nuestra pastora Edilza, a quien primero que todo le damos las gracias. Les damos gracias primeramente a Dios por habernos regalado de pastora. Pastora, gracias porque usted siempre ha estado pendiente de esta juventud, siempre nos ha llenado de valor y sobre todo de la presencia de Dios. Les damos muchas gracias. También pues exhortación. De vez en cuando un regañito ahí y una que otra bajadita. Pero bueno, estamos aquí para glorificar al Rey. Yo quiero que usted incline su rostro y diga: Dios, habla mi vida en el día de hoy, glorifícate y lléname cada día más y más de tu presencia. Porque yo sé, Dios, que tú, oh Dios, lo puedes hacer. Si has fortalecido a otro, me fortalecerás a mí también. Y Señor, derrama tu gloria, tu poder y tu bendición en cada hogar aquí representado en el nombre de Jesús. Llénanos más y más de ti, Señor, y bendice nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta tarde yo me voy a ir a casa con un pensamiento diferente, porque sé que tú hablarás a mi vida, a mi hogar y a mis circunstancias. Amén. Amén. Bueno, para desarrollar este tema vamos a hacerlo una entrevista a nuestra pastora. Yo invito a la pastora a estar sentándonos. Bueno. Y vamos a dar inicio. Por algo vi la silla ahí. Vamos a dar inicio a esta entrevista y queremos que ella nos cuente. Hola. Se ríen. Que nos cuente aparte de su testimonio. Amén. Pastora, la primera pregunta que teníamos es: ¿cómo recibe usted ese llamado de parte de Dios? Ok. El llamado de Dios lo hace el Señor a través del hálito de muerte. Y tú eres llamado a conquistar, llamado por el Señor. Pero cuando vemos la situación que es fácil de manejar, decimos: después, Señor, después te buscaré, después iré a la iglesia. Entonces, Dios tiene un proceso. A Dios no le gusta el dolor, pero permite el dolor para que nos acerquemos a Él. El Señor se acercó a la cruz con dolor y fue puesta su corona, fue lanzada esa daga sobre su cuerpo, martillado sus manos, sus pies, con dolor para salvarnos. Y Dios permite el dolor para que tú llegues a buscar más de su presencia. Entonces, en el hálito de muerte, porque venía de un hogar muy hermoso y Satanás vino a matar, hurtar y acabar. Y el hogar se terminó y quedaron 2 niños. Entonces, mi vida tuvo un giro que empecé, óyeme bien, a buscar a Dios, pero no de la forma correcta. Hoy yo lo felicito porque usted está aquí en la forma correcta. Sí, venía de la iglesia tradicional. Y Dios permite que el estrés, el dolor de haber perdido un hogar, me llevó a que el organismo explotara un cáncer en el estómago. Y el cáncer tuvo una ramificación en la garganta y se comió las cuerdas vocales. Y después se trasladó a un pulmón y un tris de pulmón perforó.
Pero en medio de ese dolor, cuando los 5 médicos dicen, ya no hay nada que hacer, yo dije, Dios, no me congregaba, no diezmaba, no cantaba alabanza, pero ya Dios me tenía seleccionado. Y en ese dolor dije, Dios, si tú me levantas de esta cama, yo te sirvo y nunca me apartaré de ti. Y aquí estoy. Porque salvó mi vida, sanó mi vida y se llevó todo dolor. Los médicos dijeron después, el cáncer desapareció, las cuerdas vocales son nuevas y el pulmón es nuevo. A su nombre. Qué bueno. Eso lo hace Dios. Pastor, usted nos cuenta que su hogar fue destruido. Nos dice que tenía 2 hijos. ¿Cómo hizo después para perdonar de pronto a esa persona que había estado con usted, que fue padre de sus hijos, pero ahora abandona la casa? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue ese proceso para inculcarle a sus 2 niños el no odiar a ese padre? El proceso fue cuando conocí verdaderamente a Jesús, porque había dolor, resentimiento, y no tenía a Jesús. Cuando al lado de mi casa, recién mudada, hacen una célula, qué bueno que tú abras tu casa con el altar familiar e invites a otro a que haga el mismo altar que tú estás haciendo. Y cuando se hace el altar familiar en casa, lo demás viene por añadidura. Entonces, me invitan al lado a mi madre, vecina, la invitamos a que venga a un servicio de célula familiar. Y mi mamá dijo, iremos todos, sin saber si nosotros queríamos. Pero lo que decía mamá era una orden, era un respeto. No sé si ahora lo hacen ustedes. Para nosotros era una orden, un respeto. Y mi mamá dijo, le dije al vecino que vamos hoy todo a la célula. Y yo fui la primera que dije, no, pero uno tiene su tiempo aquí para hacer cosas y entonces usted lo lleva para allá. Y dijo mi mamá, todos tienen que ir porque di mi palabra y la empeñé. Y vamos todos. Y tuvimos que ir todos. No sabía el proceso de Dios. Y así de pronto, débil de mi sanidad, me sentaron en una banca y allí por primera vez escuché la voz de Dios. Entonces Dios me habla audiblemente y me dijo, tú ibas a morir, pero no moriste porque mi Señor ama mucho a tu madre. Y lloré y lloré. Y entró una paz a mi corazón y dije, debo perdonar a todo el que me hizo daño. Al que me echó brujería, hechicería, al que me ofendió, debo perdonarle. Y empecé a llamar a uno por uno y a ponerme en paz. Ellos fueron los que hicieron daño, no yo. Pero yo fui a tener paz con Cristo. Entonces, en medio de que Jesús entra a mi vida y hay un gozo grande y escuché su voz, dije, aquí no hay más que perdonar. Entonces le inculqué a mis hijos que ellos también tenían que perdonar. Y aquí estoy porque he sabido perdonar. Pastora, otra pregunta. Se nos cuenta que su padre muere, pero un mes antes nos dice que Dios habló a su vida. Así. ¿Cómo hacer en medio de ese dolor, o sea, entre ese mandato de Dios y ese dolor por esa pérdida? ¿Cómo hizo usted? Bueno, yo estaba sentada
en el patio de mi casa, aquí mismo en este mismo barrio. Y mi padre me dice, ¿te tomas un café conmigo? Y yo le dije, sí, bueno, voy a traerte. Cuando mi padre va a la cocina, porque era muy atento mi padre, cuando él va a la cocina y está preparando el café, de unas matas que había, un jardín, la voz sale de las matas y dice, prepárate, que en 15 días me llevo a tu padre. Dios, tú estás hablando a mi vida, Señor. Y en eso viene mi padre con el café. Y yo me pongo a llorar duro. Y lloré y lloré. Y mi padre con el café me decía, ¿pero por qué lloras? Y yo dije, porque Dios me habló. Entonces él dice, esas son las cosas. Es que ustedes están muy enraizados en las cosas de Dios que paran es llorando. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces yo que luego frente a mí, yo no le podía decir, usted se va a morir en 15 días. Bueno, me tomé el café, lo abracé y me decía, ¿pero qué te habló Dios? Y le dije, es que no entendí bien. Porque no le podía decir. Y salgo y le aviso a mi madre y a mis hermanos. Dios me habló que se lleva a mi padre en 15 días. Y 2 hermanos no creyeron. Entonces, mi hermano me dijo, el mayor me dijo, cuando mi padre muera, tú vas y me tocas la puerta del apartamento y me dices, me haces 3 toques y esos 3 toques significarán que murió. Y yo me quedé así asustada y yo dije, bueno, y algunos dijeron sí creemos y otros dijeron no creemos. Al final todos creyeron a la palabra. Y yo fui contando los días. Entonces el Señor me dice como al 3er día, e irás vestida de blanco y tus hijos los vestirás de blanco. Y yo salgo a buscar ropa blanca para mis hijos y para mí. Y dije, Dios me habló otra vez, que vaya vestida de blanco. No sé si creyeron o no creyeron. No sé si usted está creyendo. Pero yo se lo digo. Y cuando conté el día 14, le dije a mi madre, yo me quedaba todos los días con mi padre en la clínica. Y le dije a mi madre, hoy es el día que usted tiene que quedarse en la clínica para que hable con su esposo y para que despida a su esposo. ¿Cómo? ¿Es que tu papá se va a morir? Le dije, sí, mañana. ¿Y por qué no me lo había dicho? Le dije, porque no tenía orden de Dios. Si Dios me da la orden, lo hago. Pero usted tiene que quedarse esta noche conmigo. Entonces cuando me quedé con mi madre, mi padre estaba sentado en la camilla porque él vino del mercado sofocado, se mojó con unas goticas de agua lluvia, se apretó, se puso grave y lo internamos en la clínica. Porque mis hermanos decían, ¿de qué va a morir? Y le dio una neumonía. Se internó en la clínica. Entonces, llega el momento en que mi padre me dice, hija, bautízame, que me voy con el Señor. Entonces yo tomé una jarra de agua y le digo al médico, quítele la cámara de oxígeno que voy a bautizar a mi padre, porque se va. Eran las 12:05 del otro día
12 de la noche, 5, y el doctor me dijo, si le quito la cámara se muere. Y usted responde. Le dije, no, es que con cámara o sin cámara él se va, porque ya hoy es el día número 15. El doctor era creyente y quitó la cámara. Corrieron las enfermeras y empiezo yo a echarle agua en la cabeza a mi padre y le digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque se puede bautizar así también. Entonces, él recibió al Señor. Ya lo había recibido, pero le faltaba ese bautismo. Se bautizó y dijo, ahora quiero que me cantes, en una nube blanca Cristo volverá. Y yo no tenía voz para cantarle a un padre que ya se iba. Pero el Señor me dio la fortaleza. Y fue un padre maravilloso, muy exigente y muy celoso. Y dijo, empecé yo con mi madre, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez. Cuando empecé a cantar, mi madre empezó a abrazarlo, a llorar y a despedirse. Y le dio unas indicaciones a mi madre y unas indicaciones a mí. Y después recostó su cabeza, se sonrió y se fue riendo para la vida eterna. Entonces llamamos a la funeraria y salí un carro a avisarle a mi hermano. Y cuando llegué a su apartamento, hice los 3 toques que él me dijo. Cuando él oyó los 3 toques, gritó desde adentro y dijo, no puede ser, mi padre acaba de morir. Y eso nos enseñó que en medio de la prueba y el dolor fuésemos más fuertes. Se iba la autoridad, se iba la cabeza visible, pero nos quedaba el Padre Celestial. Y de allí, por hoy, toda la familia cree a la palabra profética. Usted nos hablaba de su madre. Yo recuerdo las últimas veces que vi a su madre, siempre la vi alegre, nunca ella se quejaba, siempre estaba gozosa. Háblenos de esa fortaleza y de esa herencia que ella le dejó a ustedes. Tomé de mi madre la fe, porque fue una mujer de mucha fe. Y mi mamá en Navidad decía, ustedes mis hijos sí van a estrenar. Y ella salía, ella trabajaba en un laboratorio duro, la noche se le convirtió en madrugada y la madrugada en día. Fue una mujer emprendedora, batalladora, pero su fe siempre estuvo en el Señor. Y como ella era cantante, cantaba al Señor y lavaba cantando, cocinaba cantando, y ese era el gozo que tenía. Es decir, la presencia del Espíritu Santo morando en su vida. Tú lo puedes hacer siempre y cuando siempre en tus labios y en tu mente estés dándole honra y gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me está yendo bien en este empleo. Gracias, Señor, porque me ha ido bien en la universidad. Gracias, Señor, por todo. Y cuando sabes darle gracias a Dios, Dios derrama gozo, paz, bendición. En el nombre de Jesús. Pastor, ahora vamos a hablar de una de esas pruebas, creo que una de las más difíciles, y es de su hija Eddie. Amén. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, Eddie
era directora de escuela dominical, lideraba jóvenes, también con patrulleros, era la líder de patrulleros, era toda una líder. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo es ese proceso que Dios también le habla a usted que se la va a llevar? ¿Cómo vivió eso? Y adicional, después de la partida de ella, yo recuerdo que eso fue un domingo, usted predica el otro domingo, o sea, nunca vivió, por decirlo, un duelo que quedó en su casa y no vimos a la pastora, sino al siguiente día, al siguiente domingo, usted estaba predicándonos a nosotros. ¿Cómo vivió eso? Bueno, un día orando, el Señor me dice, prepárate, la voz sale así. Primero viene un murmullo, como un viento recio. En el oído, y yo digo, me va a hablar Dios. Entonces yo me quedo quieta y Él dice, prepárate. La voz es de autoridad, pero con mucho amor. Y la voz es firme. Y el Señor dice, prepárate, porque me llevaré a tu hija, porque la necesito en mi reino. Y yo dije, no, Señor, mi hija no, es lo único que tengo, una hija y un hijo, pero una hija, Señor, y esa es mi compañerita, a ella le cuento todas mis cosas, Señor, ella no. Entonces hay un silencio. Y después viene el soplo de Dios. Y dice la voz, así será su funeral. Y cuando miro a la pared, veo el ataúd y una corona de flores sobre el ataúd. Y se desprendían varias cintas, rosada, morada, azul, blanca. Y los patrulleros de Cristo agarraban la cinta y las niñas de la danza. Y yo dije, no, Dios mío, y multitud de personas. Entonces lloré hasta las 4 de la mañana. Y le dije a Dios, Dios, solamente te voy a pedir algo. No permitas que yo me resienta contigo. No permitas que yo flaquee en esta prueba. Y no permitas que nada me aparte de tu amor y tu presencia. Y aunque me duela, quiero seguir escuchando tu voz. No importa si es para mal o para bien. Que el día que te lleves a mi hija, yo no tenga dolor de resentimiento por ti. No tenga dolor. Entonces mi hija estaba sana. Comenzó el proceso a los 17 años. Estaba estudiando psicología. Ocupó 7 cargos en la iglesia, no porque fuera la hija de la pastora, sino que era una niña más activa que yo, imagínense. Fue presidente de jóvenes, era patrullera, o sea, de Cristo, trabajaba con hermano Nando fue su novio, daba consejería a los niños, pertenecía al club de los niños, es decir, en el servicio de los niños le trabajaba, daba clases en el Nazaret también, estudiaba en la CUT y así
llegaba, tiraba los libros y decía, tengo reunión de jóvenes. Me voy porque hoy hay una reunión con los patrulleros. Y yo le decía, pero descansa. Mamá, ¿quién le dice quién? ¿Quién le dice a quién? Y se iba a trabajar mi hija. Pero pasaron 7 años para que se cumpliera la palabra. Cuando Dios tiene una palabra, es para que tú vivas un proceso. Ese es como cuando tienes una torta y le pones el ingrediente de la harina, el huevo, la mantequilla, pero se lleva levadura. Y cuando tú ves, hace la torta, dice, qué linda, qué esponjosa. Pero cuando le falta un ingrediente, no te queda igual. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Así es el Señor. En medio de esa prueba, Dios está utilizando todos los ingredientes para que tú vivas el proceso y al final tú vas a ser esponjoso, esponjosa en el Señor. Entonces me dice mi hija, mamá, yo tengo algo que yo quiero ir a la sala y me voy para el cuarto. Yo quiero ir al cuarto y me voy para la cocina. Y yo dije, no, ese es cansancio. Y le di una pastilla de vitamina y se acostó a dormir. Pero yo quedé preocupada y al día siguiente la llevé al médico. Y el médico me dijo, nena, vamos a hacerte el examen. Levanta tu brazo derecho. Y ella levantó el izquierdo. Levanta tu pierna izquierda. Y ella levantó la derecha. Y el doctor le dijo, muy bien. Y yo me quedé así. La sentó en la sala de estar y dijo, venga usted, señora. ¿Está preparada para lo que le voy a decir? Le dije, sí. Porque Dios me dijo, hace 7 años, que se llevaría a mi hija. Ok, su hija se va. Tiene un virus en el centro del cerebro y está destruyendo toda la mielina de su cuerpo. Su hija queda sin ver, sin hablar, inmovilizada. Su columna se partirá en 2. Sus costillas se harán migaja. Y le dije, no lo recibo. ¿Cómo que no lo recibe? Puede venir todo lo que venga para mi hija, porque ya Dios me lo dijo. Pero le quiero decir algo, doctor. Ella hablará, sí va a ver, porque él dijo que quedaba ciega. Sí va a ver, sí va a hablar y sí va a mover sus brazos. También va a mover su cabeza. No perderá el conocimiento. Y no va a durar 3 meses, 3 años. Y 3 años duró mi hija. Era la palabra profética dándosela al médico. Pero Dios me hizo un milagro grande. A los 2 años, mi hija muere. El médico, ella entra en crisis y entraron varios médicos, la atendieron. Y me acuerdo tanto que el doctor José entra y me dice, pastora, quiero darte un abrazo y decirte que no pudimos hacer nada por tu hija. Tu hija acaba de morir. Aquí está el cardiólogo, aquí está el internista, aquí estoy yo como neurólogo. Y le dije, doctor, mi hija duerme. Y me dijo, ¿cómo? La pastora entró en shock. Denle una pastilla, rápido, y una toma caliente. Y le dije, no quiero pastilla, mi hija duerme. Y cerramos la habitación. Y yo me arrodillé. Y todos mis hermanos se arrodillaron. Y algunas hermanas que estaban en la clínica, hermana, y dije, no me vaya a dar ningún pésame, porque no ha muerto. Ella vive. Porque no estoy preparada.
porque tengo dolor. Y yo le dije a Dios que cuando se fuera mi hija, yo no tuviera dolor. Y pasaron 8 horas. Y llegó la madre superiora y dijo, hay que llevar a la niña a la morgue y hay que fumigar la habitación con formol. Y le dije, no, no puede echar formol porque ella duerme. Entonces la enfermera, la otra, dijo, yo voy a abrir la puerta. Esta señora está loca. Y cuando abrieron la puerta, mi hija estaba sentada diciendo, mami, ¿por qué se fue? La enfermera pegó un grito, la monja corrió y yo abracé a mi hija, a su nombre. Entonces le avisaron al médico por celular, la que murió está viva. Y el médico dice que él venía, que las gomas del carro, las llantas del carro se subían. Él venía a una velocidad impresionante. Le avisó a los otros médicos, regresaron. Y el doctor me dijo, grande es tu fe. Y la metieron en cuidados intensivos. Y le dije al doctor, de aquí sale ya caminando. Y 1 año más me la dará Dios. Porque yo dije 3 y apenas van 2. Y 1 año más disfruté a mi hija con mucho amor. Y mi hija no dejó de hablar. Mi hija movía sus bracitos. Mi hija siguió viendo y así en silla de rueda, con su columna partida, 7 costillas destruidas, predicó a los jóvenes que fuesen valientes y que no miraran hacia atrás, que se alejaran del mundo y buscaran de Dios. El día que ustedes me pidan ver ese testimonio, se los puedo prestar. Es algo aterrador, pero victorioso en el Señor. Entonces hizo una carta y dejó una carta entregándole todos sus bienes a sus primos y a muchos hermanos de la iglesia. Hoy reina con Cristo. En el nombre de Jesús. Bueno, pastora, en este momento queda Gustavo, pero Gustavo, recuerdo yo que las palabras que Gustavo decía era, porque Dios no me llevó a mí y se llevó fue a Eddie. ¿Cómo es el proceso que usted vive con él? Gustavo tampoco quería ir a la universidad, todo esto, y entró en una etapa, por decirlo así, de rebeldía. ¿Cómo lleva usted ese proceso con Gustavo y hacer lo que Gustavo es al día de hoy? Bueno, Gustavo entra en un proceso de que él ve a su hermana cada día más deteriorándose. Porque cuando mi madre levantaba a mi hija, sus glúteos, la carne de sus glúteos caía a la almohada donde ella se sentaba y olía a podrido. Entonces ella decía, ¿por qué hiede a podrido? Y yo le decía, porque es la crema que se queda allí. Pero ella no sabía, como ella no podía voltear porque tenía su columna partida. Entonces ella medio la suspendíamos. Entonces ella no se daba cuenta que yo en un periódico recogía la carne que caía. Entonces mi hija me decía, mami, cuando tú me aseas, tú lloras. Yo siento tus lágrimas. Entonces yo le decía, no, yo no lloro, sino que el olor a crema se me introduce en los ojos y se me ponen los ojos rojos. Y siempre había una palabra para ella de fortaleza.
Y su hermano veía el deterioro de su hermanito. Entonces Gustavo toma la decisión de venir a la iglesia y hacer 2 meses de vigilia, de oración y adoración. Entonces cuando la iglesia cerraba, él se quedaba aquí adorando a Dios con la guitarra hasta las 5 de la mañana y ayunando y diciéndole a Dios: yo sé que tú me devolverás a mi hermana y que tú pondrás carne nueva. Por eso te adoro y te glorifico. Y era al ver que 2 meses haciendo vigilia y de pronto para usted y para él, Dios no le contestó su oración. Él bajó la guardia, no para irse para el mundo, sino que dijo: voy a la iglesia, pero Dios no me hizo el milagro. Dios me quitó mi única hermana. Entonces yo le dije: no, es que Dios tiene un propósito con nosotros. Y Dios dijo que era hasta 20 años que me la había prestado, porque herencia de Jehová son los hijos. Tú no sabes qué tiempo vas a tener de vida, pero el tiempo que tienes de vida ahora, dale el mayor amor a tu mamá y a tu papá. Ama a tus hermanos, ámalos. Y mi hijo no quería entrar al cuarto porque se iba en llanto. Pero su hermanita, su voz se volvió ronca y decía: Tavo. Ella hablaba así: Tavo, ven, abrázame. Entonces Gustavo no quería venir a la iglesia porque decía: Dios no me hizo el milagro y tampoco voy a ir a la universidad. Entonces corrí al psicólogo y el psicólogo me dijo, el médico me dijo, el que atendió a mi hija, le comenté llorando: no quiero que mi hijo se aparte. Y el proceso, mi hijo lo duró 8 meses. El doctor dijo: 8 meses le pongo que su hijo volverá a la iglesia. Él venía y se iba, nunca dejó de venir a la iglesia, pero había dolor y resentimiento. A los 8 meses Dios cumple el propósito de quitarle el dolor, de darle una nueva esperanza, de bendecirlo. Y le dije: si no amas a Dios, si no pides perdón, no podrás terminar tu carrera, no podrás ver la gloria de Dios. Hay una bendición que te va a arropar, pero tú la detienes. Entonces lloró amargamente y dijo: Dios, perdóname. Nunca se fue al mundo, jamás visitó ningún lugar, sino que era de la casa aquí. Aquí llegaba, entraba, daba una vuelta y otra vez se iba. Hasta que a los 8 meses, orando, él vuelve porque me oyó mi oración. Pero yo lo hice fue para que él reaccionara. Y él estaba en el cuarto y cuando él entró, yo sentí, como lo vi que él entró, yo oré así: Dios, te llevaste a mi hija y ahora mi hijo no quiere nada contigo. Ahora soy yo la que te pido que me lleves. Entonces él reaccionó, se tiró al suelo y dijo: nunca me dejes solo. Mi padre me abandonó. Mi hermana se fue. Y tú le pides a Dios que te lleve. ¿Cómo quedo yo? Y le dije: es que
si tú no regresas a Cristo, yo le pido a Dios que me lleve. Entonces él dijo, mamá, a partir de hoy regreso con Cristo y seré el hombre más diferente que tú puedas conocer. Gracias, Señor. Eso es proceso de dolor. Porque en el proceso tú tienes que amar a Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Porque cuando tú lo amas, Él te da la fortaleza para seguir viviendo. Amén, pastora. Y por último, háblenos de sus dos hermanos, de esa partida del hermano Manuel y del hermano Iván. Igual Dios en este servicio, un domingo, el Señor le dice a mi hermano, hoy quito el aguijón de tu vida, porque tú te vas conmigo. Y sale la imagen así, y la veo como está viendo usted la pantalla, y sale la imagen y veo el carro de mi hermano en un matorral, agarrado de la cabrilla de su carro, con la cabeza inclinada, muerto. Y le dije, hijo, tú vas a morir. Y me dijo, ¿cuándo? Le dije, no sé, pero es pronto. Dios me mostró y empezamos a llorar. Dios me mostró tu carro en una visión, porque Dios me da visiones. En una visión, Dios me mostró tu carro y tú estabas así. Y la compañera tuya también estaba muerta. Una mujer de cabello por aquí, mono. Y él dijo, no puede ser. Esa es la hermana con que yo hago las tareas porque estaba haciendo un posgrado. Le dije, no sé. Y no sé, pasó que el Señor nos habló, creo que fue 6 de agosto. Y el 7 de agosto teníamos bautismo y nos fuimos para los bautismos. Y en los bautismos llegamos, hicimos el bautismo, nos regocijamos y cuando llego a la casa, llama la esposa de mi hermano y dice, no hemos encontrado a tu hermano. Le dije, debe estar por ahí haciendo el posgrado, las tareas. Y pasó la madrugada y al otro día no aparece. Nos preocupamos, ¿será que lo secuestraron? ¿Será que lo mataron? ¿Y dónde estará? Le dije, los matorrales. ¿Pero a dónde? Y después nos traen la noticia que encontraron el carro, el Gaula encontró el carro en unos matorrales en la misma posición que yo lo vi. Y le dije, gracias Señor, porque apareció. Y gracias Señor, porque era necesario que pasara esto para que los demás valoraran la calidad de persona que tenían en casa. Valora la persona que tienes en casa. Los que están recién casados saben lo que ahora hay que luchar para levantar un hijo y comprarle un pote de leche. Valórenlo. Esto es grande. Entonces, se hizo el funeral de mi hermano. Lo despedimos con honores. Él era evangelista, bautizado, coordinador de campaña y temeroso de la palabra. Hoy puedo decir con autoridad que está en el reino de Dios. Pastora, ahora si queremos... De mi hermano Iván. De mi hermano Iván entró con
diabetes y se fue degenerando su cuerpo. Este es por la fortaleza que Dios te da, Iván. Entonces, su pierna, su pie se infecta y se pone negro. Entonces, el doctor dice, hay que cortarle el pie porque está gangrenado. Pero un día antes, el Señor en una visión me muestra a mi hermano acostado en la cama con un pantalón blanco, con una guayabera blanca, manga larga. Y me dice Dios, hoy parte tu hermano. Entonces corrí y se lo dije a mis hermanos. Y salí para la clínica y estaban sus hijos allá. Y yo dije, hoy es el momento que mi hermano parte. Y le dije, hermano, di lo que tienes que decir. No sé si es tu última palabra, pero di lo que tienes que decir. Entonces él me dijo, ese no era un hermano. Ese era mi hijo mayor. Ese era mi pechichón. ¿Cómo se aman los hermanos? Y el dolor, la crisis que tenía mi hermano, yo la vivía y toda la familia la vivía. Pero él era el que se acercaba a mi cuarto y me decía, pastora, tengo este problema. Y yo le decía, no hay problema, ya tiene solución. Y él me decía, cuando tú viajas, me haces mucha falta. Entonces yo le decía, procuraré no viajar tanto. Éramos dos almas gemelas. Y me dice, pastora, yo me voy, te encargo a mis hijos. Y quiero que mis hijos sean profesionales. Pero más que todo, que adoren a Dios. Y tú, Iván, quiero que seas un maestro de la palabra. Y tú, hija mía, adora a Dios, porque tú tienes talento. Es lo único que me interesa, que nunca abandonen a Dios. Entonces yo le dije, mientras yo viva y Dios me dé licencia de vida, a tus hijos no le faltará nada, porque Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Entonces nos despedimos y estaba muy gozoso, pero al otro día, cuando quisimos, a las 5 de la mañana, ya se había ido con el Señor. Hoy quiero decirle, si quieres escuchar la voz de Dios, o así como me ha hablado de muertos, de tragedias, de prueba, también me ha hablado de bendiciones, como ensancharás sin dinero, comprarás sin dinero, como que esas casas una a una ya son mías, dice el Señor. Y Dios dice, cuando tú me pides algo, siempre te lo voy a conceder, porque estás buscando mi santidad.
Entonces cuando veo algo extraño en ustedes, digo, Dios, trata con él. Señor, ministralo, Dios. Y yo los observo en el servicio. Y cuando veo a alguien así, indiferente con las cosas de Dios, digo, Dios, trata con él ahora, ahora. Y para mí es un gozo cuando veo de pronto a aquella persona quebrantada. Digo, gracias, Señor, porque estás haciendo un quebrantamiento en esa persona. Y estoy intercediendo porque esa persona recibe el toque de Dios. Juventud que me escuchas, este es un proceso que he vivido. Más bien otro proceso. Pero yo le he dicho a Dios, extiende tus meses, extiende tus meses de vida para esa persona. Extiéndelos. Todavía no, Señor. Y Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Tú tienes que cuidar tu salud y todo está en que te comprometas con Dios. Dios es Dios de compromiso. Dios no quiere, óigame bien, que le esté mandando. Que ahora te toca la puerta, que ahora te toca esto. Mira, corre, ve a buscar el papel, mira esto. No. Dios quiere que tú le sirvas con el alma, con garras, con tu vida. Que si tienes que cantarle a Dios, no esperes que el bus se dañó, que yo sé que hasta ahora están ya saliendo. No. Dale por lo menos media hora de anticipación a Dios. Que pueda estar aquí diciendo, Dios, úsame en la alabanza. Nunca al cantar, al tocar, ni al servirle a Dios, te sientas como una estrella, porque las estrellas están en el cielo. Siéntete como el siervo que Dios escogió. Porque en la medida que te sientas como una estrella, te estrellarás en la vida. Y serás como esas estrellas negras que hace el tránsito. Sé la persona más humilde y sencilla, porque en la sencillez y humildad está el éxito en el Señor. Métete en el molde de Dios. Porque anoche estaba en Cartagena predicando. Hoy estoy aquí. Llegué a las 2:30 de la noche a mi casa. Y había un gremio de pastores. Pero unos pastores no salvaron a los otros pastores. ¿Ve? ¿Y qué tienen esto que no tengan los otros? Así pasa. Nunca te crezcas con el ministerio. Porque quien debe crecer en tu vida es Jesucristo. ¿Qué más bien? Pastora, queremos ¿Quiere más? en estos momentos, cual madre ora a sus hijos, es un espacio para usted si tiene una palabra y queremos sobre todo una administración de parte de Dios a Porque través de Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, es para bien, para ayudarte, para fortalecerte. Es para bien. Entonces, hay algo bueno. También cuando comenzaba la iglesia, escuché la voz de Dios que dije, Dios, no hay dinero, ayúdame, háblame. Y Dios dijo, busca a Javier. Nada más. Y yo dije, pero no da apellido. Ah, Dios, ay, Dios mío, pero ¿cuál Javier? Entonces me puso en la mente, mira cómo es Dios de sabio, el apellido. Y le dije al hermano, vamos directo a buscar ese Javier,
porque esta casa donde usted está, esta era una discoteca. Se llamaba La Cava. Entonces el Señor dijo, necesito la plata para tal fecha. Y yo dije, claro, hicimos negocio, firmamos la promesa de venta, mas no había plata. Entonces llegó el momento en que mi hermana dice, ¿sí sabías que mañana hay que darle al Señor 30 millones de pesos? ¿Cuándo? A mí se me olvidó la fecha. ¿Cuándo? Mañana. Ay, Dios mío, ¿y dónde lo vamos a conseguir? Bueno, tú pusiste la fecha, ahí tienes. Ay, Dios. Y me tiro de rodillas y digo, Dios, háblame, ¿a quién iré? Ayúdame. Y cuando me dio el nombre y fui allá, yo decía, dice mi hermana, Dios te dijo que es Javier. Dije, sí. ¿Y cómo te habló? Dijo, busca a Javier nada más. Y yo sé que es ese. Entonces me dice ella, ¿y qué señal te dio Dios? La señal que yo le pedí a Dios fue, Señor, que cuando Javier me vea, se ría conmigo. Y me dice mi hermana, ¡ay, qué señal es esa! Si todo el mundo se ríe contigo. Y yo dije, pero esta es una señal diferente, porque es una señal económica. Esta señal lleva dinero. Y entonces yo llego a la oficina y digo, señorita, el doctor Javier me dice, no está y espérelo allá afuera. Allá afuera había un sol inclemente. No me metió en la oficina y había un sofá grande para sala de espera y me dijo, espérelo allá afuera. Yo no dije nada porque yo era que estaba metida en el barco. Y yo dije, Dios, lo espero aquí. Había un alar, solamente un techo allí que me da un poquito de sombra. Estaba con la hermana Gladys y la hermana Gladys decía, esa muchacha no nos dejó entrar. No te preocupes, es que Dios quiere que es aquí que empieza a gestarse el milagro. El milagro empieza aquí en la puerta. Y en eso llegó el doctor en una 4 puertas blindada. Y cuando me ve, baja el vidrio y me dice, pastora. Y se ríe conmigo. Y yo dije, gracias, Padre, por los 30 millones que me vas a dar. Y entonces dice, siga. Y entonces cuando entra, yo estaba sudando a chorro. Y entonces yo dije, ahorita entro porque es que estoy muy sudada y ahí hay aire acondicionado. Y me dijo, bueno, entra un momentico. Cuando yo entro, le dice a la secretaria, señorita, venga acá. Esta mujer que usted ve aquí es mi mamá. Ay, yo no sabía, es mi mamá. La próxima vez que mi mamá venga aquí, pues yo soy la madre espiritual de él. Como usted me la deje afuera, usted se va enseguida de este cargo. Ahora, llévele un té a mi mamá. Me llevó un té caliente, me senté. Y la muchacha me pidió perdón, se retiró. Y me dice, pastora, ¿cuál es su problema? Y le dije, ay, mi problema es que Dios me dijo, ¿ves donde Javier? Mira cómo son las cosas. Por eso le decía que Dios habla cosas fuertes, pero habla también bendiciones. No todo es tragedia. Entonces Dios me dijo, ¿ves donde Javier? Yo estoy aquí porque yo hice un pacto y una promesa de venta y hoy se cumple, hoy a las 11 de la mañana tengo que llevar a la notaría 30 millones. ¿Cómo? ¿Y quién se lo va a dar? Digo, Javier.
Porque Dios dijo, oye, Dios dijo, ¿veis donde Javier? Tú me vas a dar los 30 millones de pesos prestados. Porque apenas yo salga de aquí con ese dinero, Dios te va a suplir 5 almacenes más y uno en Estados Unidos. Más exactamente en la ciudad de Miami. Y él se quedó así, dijo, pero hermana, 5 almacenes tendrás y uno en Estados Unidos, si sueltas el dinero. Y él dijo, esto es una locura. Y yo dije, sí, es una locura. Por eso estoy aquí. He llorado toda la noche. Y como a las 2 de la mañana, Dios me dijo, busca a Javier. Entonces me acosté, me levanté a las 5, me bañé y aquí estoy. Entonces le dice la secretaria, Marta, entréguele 30 millones en efectivo a la pastora. Entonces era Navidad, 24 de diciembre. Me entrega ese dinero en una bolsa. Yo lo abrazo, llego a la notaría, me veo en un carro corriendo, nadie sabía que yo llevaba ese dinero y lo entrego en la notaría. Se hace la negociación y adquirimos la casa. Pero el testimonio es que cuando él entrega esos 30 millones, empezó a fluir la venta en los almacenes. Óigame bien, 2, 3 almacenes, un almacén, 2. Empezó a fluir la venta y Dios le dio 5 veces más de lo que él me había entregado. 3 por 5. Dios le había entregado 150 millones. Y me llama por teléfono a las 6 de la tarde y me dice, sierva, apenas usted salió de aquí, los almacenes empezaron a moverse y la gente hacía fila para comprarme y hoy he vendido 5 veces más de lo que yo le entregué a Dios. Porque Dios siempre te va a dar 5 veces más de lo que tú le has entregado. Por eso no escatimes en darle su ofrenda, su diezmo a Dios. Hoy tienes 5 almacenes, uno en Miami, le pagamos su dinero y seguimos siendo los mejores amigos. Yo quiero que ahorita tú inclines tu rostro y le digas, Dios, yo quiero entrar en esa dimensión. Yo quiero entrar en tu misericordia. Yo quiero, Dios, que tú hables a mi vida. Déjalo, Heidi. Yo quiero, Señor Dios, que así como me diste vida, se la estás dando a ella. Y seguirá alargando los meses y meses de vida. Porque te pusiste en contacto con la presencia del Espíritu Santo. Y dijiste, Dios, ahora más que nunca te serviré. Ahora más que nunca entenderé el proceso que tiene Dios para contigo, tu familia. Ahora más que nunca te cuidarás. Porque Dios quiere noviazgo santo, puro, limpio. Que olvides cosas que no van con Dios. Dios, gracias porque quiero entrar en esa dimensión. Yo quiero escuchar tu voz. Y yo quiero que tú me bendigas. Y Dios va a hacer cambio en tu vida, hija. Dios va a bendecir tu vida aún más de lo que tú crees. Dios tiene propósito contigo, aleluya. No es buscar de Dios porque ya cumplí, porque me vieron, porque hoy es sábado y yo fui. No, ven con el alma, ven con el corazón. Más nadie te humillará, más nadie.
Ese dinero hoy te lo entrega Dios. Oh Señor, será la cantante de Dios. Señor, gracias, porque veo bendición en mi sobrina. Gracias, Señor, porque hay cambios en tu casa. Es Dios que dice, en medio de tu escasez, dificultad, hambruna, yo estoy allí. Soy yo el que está cambiando las cosas en tu casa. Pero quiero unos hermanos unidos. Quiero hermanos que se amen entrañablemente. Nunca te sientas sola. Yo estoy todos los días contigo. Pero tu santidad te envolverá en mi presencia. Soy yo el que hoy hace cambios. Y te vestiré de lino fino. Tu carrera será brillante. Tu esposo será brillante. No te desesperes por la edad. No te desesperes. Cuida tu puesto. Cuídalo. Dios quiere hoy que cuides el talento que ha puesto en tus manos. Dios quiere hoy bendecirte más todavía. En esa humildad y sencillez de corazón, búscame y me encontrarás. Quiero entrega. Quiero darte vino nuevo. Dios no quiere vino añejo. Dios dice, desahógate. Que el soplo de Dios dice, abre tu corazón, suelta tu llanto. Quiero que entre en mi presencia. Tengo propósito contigo. Toma las llaves de tu casa. Hoy Dios te entrega casa. ¿Cómo he tratado a mis hermanos? ¿Cómo he tratado a mi madre? ¿Cómo he tratado a mi padre? Dios quiere renovarte. Dios quiere que entre en otra dimensión. Dios quiere bendecirte. No es fácil. La gente ve la victoria, pero nadie conoce la historia. Hay dolor, pero hay paz en el corazón. Hoy hemos llorado incansablemente, pero nada me apartará de su presencia. Solamente me resta decir, te amo Dios, te amo Dios. Cuida tu posición en el reino. Iván, cuida tu posición en el reino. Y yo tengo propósito contigo, hija. Hasta hoy estuvo ese aguijón. Bendeciré tu vida. Y hoy Dios dice, es sanado tu tiroides. Dios la sanó hoy. Padre, gracias, Señor, porque todo este organismo está en las manos del Señor. Y todos los días la va a ungir y va a declarar victoria. Yo veo llaves de carros nuevos. Y yo veo que se abren los cielos. Tu familia pasa a otro nivel. Usted pasa a otro nivel. La situación económica va a mejorar. Más todavía de lo que tú pensaste. Dice, ahora no ves, pero yo estoy viendo y yo estoy trabajando en el proceso del trabajo que me estás dando todos los días de tu vida, todos los domingos. Oh, glorifícate, Dios. Cuídense mucho, dice Dios. Los bendigo. Cuídense.
Jóvenes, cuídense. Los que están ennoviados, cuídense, porque Dios quiere santidad. Dios quiere presencia. La rebeldía no va con Dios. Y hoy te dice Dios, nena, ama a esa mujer que ha dado todo por ti. Hoy eres una señorita, pero en la medida que le hables agrio a esa mujer, en la medida que tus días serán cortados. Busca mi rostro, dice Dios. Busca mi presencia. Ni idea tienes cómo te amo. Te bendigo. Y dice Dios, tú quieres estar allá arriba y yo quiero que pagues el precio. Allá arriba, paga el precio. Cuídate de las faldas que quieren enredarte. Cuídate. Cuídate del hombre silencioso. Cuídate. Van a tener amistades que tienes que desechar. Amistades que tú dices, no me convienen. Dios, guárdala. Guárdalo a Él, Dios. Gracias por el proceso que vive. Bendícemelo, Padre. Dice, es tu oportunidad. Yo te guardé la vida. Bendícelo, Dios, y llénalo más de ti. Dios, te amo. Oh Dios, gracias. Bendícele, Padre. Llena a esos hijos de amor, de paz, de bendición. Que la gloria de Dios se derrame. Que aunque vea la crisis más grande, ahí estoy yo para bendecirte. Y he visto la faena de ustedes, mi siervo. Y he visto cómo te has entregado buscando sacar adelante tu familia. Por eso, Orlando, cuida lo que Dios te ha entregado. Duele cuando tú no le das el primer lugar a Dios. Cuando te distraes en las cositas del mundo, duele. A Dios le duele cuando no eres sincero con Él. A Dios le duele que al salir de aquí haces cosas extrañas. Fuego extraño no quiere Dios. Y Dios quiere un fuego que queme su presencia. Un fuego que queme el pecado. Y yo te necesito. Oye, que tu trato con esa sierva sea mejor. Y yo te necesito. Que ya empieces a servirme. Yo necesito que tomes una decisión. Le serviré a Dios. Mi tiempo es de Dios. Mi vida es de Dios. Recuerda, te ha sostenido por su misericordia. Hoy extiende su mano y dice: no te he abandonado, mío eres, pero yo esas áreas las voy a quitar. Oh, llénalo de tu presencia. Solamente necesitas creerle a Dios. Y créele a Dios y verás los cielos abiertos. Oh Dios, gracias. Que tú puedes decir con autoridad: gracias,
Tu santidad me envuelve. Cuando el hermano David canta eso, tú tienes que decir, realmente estoy viviendo esto. Tú tienes que entrar en el regocijo de Dios. Buenas noticias llegarán a tu casa. Le servirás a Dios con fuerza. Este es un músico por excelencia. Otro músico. Sierva, si no te creyeron de malas, pero Dios sí sabe y te cree. Y tú sigue, avanza. Porque hay cosas mayores. Entonces, porque Dios usa cualquier medio, porque quiere que yo deje esto. Oye, pero ¿por qué lo dejó? Óyeme, pero si era lo mejor, el mejor paraíso que Dios le dio. Óyeme, Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios dice no es no. Ya para ir. Una joven aquí. Digo, hermana, aquí está mi novio. Nos casamos el otro mes. Y le dije, pero ese no es tu esposo. ¿Cómo? No, ese no es tu esposo. Y en una vigilia, allá en el Teyuna, reconoció y dijo, verdaderamente no es mi esposo. Y no se casó. Cuide con quién va usted a compartir su pedazo de vida. Cuide mucho. Cuide mucho. No se desespere. Cuide mucho. ¿Qué relación voy a tener? Porque no es, con todo respeto, llegar directo a la cama. Es tener el temor de Dios en su vida. Dese el honor. Dese ese honor usted de ir santo a la presencia de Dios en su matrimonio. Dese su puesto como persona de no permitir que aún está viendo personas, no me conviene, tiene 1, 2, 3 novias al mismo tiempo. No, yo lo sabía. No, usted tiene que darse dignidad. Usted tiene que tener usted temor de Dios. Y yo no quedé separada de 50 años ni de 40. Yo quedé separada de mi hogar a los 26 años. Pero yo, sin ser pastora ni creyente, me arrodillé en la puerta de mi casa, cerrada la puerta, y dije, Dios, gobierna mi casa. Y a partir de hoy, tú serás mi esposo. Y por eso Dios quitó todo aquello que era carnal y me metió en lo espiritual. Yo no estoy diciendo que usted haga lo mismo, porque Dios da en la medida que usted desee. Pero eso lo pedí yo. Y nunca ha habido un asomo de nada, porque mi mirada está en Cristo. Ore a Dios y dígale, mándame la verdadera esposa y el verdadero esposo. Y Señor, gracias, porque este temor que tengo, nadie me quitará la gloria tuya. Y Dios te respaldará. Dios te respaldará. Y llegarás santo a ese lugar. Y las bendiciones te alcanzarán. Te llamarán como lo llaman a Él. Esa camisa es tuya. Esos zapatos son tuyos. Te llamarán. Ahí me llaman para darme los zapatos. Bueno, esta blusa me la dio mi hijo.
Pero a mí me llaman, pastor, aquí le tengo un detallito. Bueno, gracias, Señor. ¿A quién no le gustan los regalos? Pídele el mejor regalo a Dios. Y dile: Dios, en esta tarde, yo te pido el mejor y más grande de los regalos. Dame paz, amor, tranquilidad y mucha firmeza para seguir en tu camino. Dios, gracias porque me has guardado, Señor, de ofenderte. Ahora, Dios, aunque de pronto hayas cometido un error, dice la palabra, abogado tenemos en el Señor. Entonces, Señor, perdóname. Y hoy te pido, Dios, que restaures mi vida, que te glorifiques y que me llenes de tu presencia. Gracias, Señor. Al Señor hay que darle todo. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Dale un aplauso a Dios.